vamos a la palabra directamente. Hoy la palabra, le decía a mi esposa y a Adriana, perdónenme, a Nancy, que hoy la palabra, creo, pues uno hace la predicación, cada día, cada mañana, cada domingo, bueno, cada sábado yo hago la predicación y uno se da cuenta, uno siente la administración de la palabra cuando uno la está haciendo. Y yo pienso que esta palabra fue muy importante y yo dije, wow, hoy la palabra es para estar en el balcón, dije yo, para estar en primera fila, dije yo. Y pienso que es eso, ¿no? La palabra tiene que producir vida, la palabra incomoda, la palabra mata, la palabra produce luz, la palabra nos quita las tinieblas. La iglesia es eso. Una iglesia necesita escuchar la palabra de vida, ¿sí? Si nosotros fuéramos conferencistas, pues no tendríamos iglesia, ¿sí? Nos seríamos sencillamente unos coach de vida, unos coach de vida que son los que hablan bonito de cómo tener un hogar, y no es malo. Si una persona desea colocar una oficina de cómo cómo organizar familias, cómo dar consejos a las familias, cómo dar consejos a los empresarios, cómo tener una empresa o microempresa, un poquitico, me le subes un poquitico, ahí, o microempresa, ahí, gracias, para no esforzarme tanto. Ahí está bien, ¿verdad? Gracias. Entonces, si una persona piensa colocar su negocio de eso, no es malo, está bien que lo haga, está correcto, está muy bien que lo haga, pero no es la iglesia, no es la congregación. En la iglesia se predica la palabra del Señor. Lo que pasa es que lamentablemente algunos ministros o algunos pastores han mezclado esa situación de la tradición de las familias, de los negocios, de las empresas, y lo mezcla con la palabra. Entonces por eso las predicaciones, se da cuenta que las predicaciones no son predicaciones que hablen del evangelio, sino son predicaciones que están hablando de la carne, de las empresas, de los negocios. Vuelvo y le repito, como empresario no está mal que una persona tenga una oficina de esas, no está mal, pero como pastor no está bien predicar esas cosas, porque eso lo que tiene que predicar realmente es la palabra del Señor. Amén. En ese orden de ideas, entonces yo dije a mi esposa, hoy la palabra es para estar en el balcón, para estar de balcón, para escucharla de viva voz, porque hoy la palabra es no abandone la palabra. Es el título de la predicación en esta tarde. No abandone la palabra, obedézcala. No abandone la palabra, obedézcala. Y vamos a abrir la Biblia en Ezequiel, que va a ser nuestro texto principal en esta tarde. Ezequiel, capítulo número 28, por favor. Ezequiel, capítulo número 28. Ezequiel 28. Y vamos a hacer algo diferente. No diferente, siempre lo deberíamos hacer. Vamos a colocarnos de pie por respeto a la palabra del Señor. No por religiosidad ni por dogma, sino por respeto. Usted se da cuenta que en la iglesia tradicional el sacerdote habla y la gente se pone de pie. El sacerdote dice que una cosa y dice, oremos, se ponen de pie. Vamos a leer el Padre Nuestro, se ponen de pie. Vamos a tomar la comunión, se ponen de pie, se ponen de rodillas. Todo son 10, como 6, 7 veces que se le paran y se levantan. Se lo sabe porque lo hace también la iglesia tradicional, para que no se duerman en la misa. Entonces toca hacer así lo mismo para que no nos durmamos, toca pararnos y levantarnos, pararnos y levantarnos. Pero es por respeto a la palabra. Ezequiel capítulo 28, versos número 13 al 19. Ezequiel 28, 13 al 19. Jenny leía una cita bíblica de Isaías capítulo 14 y está profundamente correlacionada con este texto bíblico. Ezequiel 28, verso 13. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas: cornalina, rojiza, peridoto verde, pálido, adularia blanca, berilo azul y verde,
ónice, jaspe verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti, e incrustadas en el oro más puro te las dieron. El día en que fuiste creado, yo te ordené y te ungí como el poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró en ti maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con los muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hiciste brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo, a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron. Por tu destino has llegado a un final terrible y dejarás de existir. Padre Celestial, yo te pido que en esta tarde tu palabra poderosa nos hable con todo de nuevo. Tu palabra nos abra nuestros ojos espirituales y podamos entender y conocer qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer y a quién nos debemos dirigir. Ayúdanos, Padre, que yo no me desvíe ni a la derecha ni a la izquierda de tu palabra, sino que realmente prediquemos tu palabra, que tu palabra cumpla el propósito para lo cual fue enviada. Te lo pedimos en esta tarde, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El texto principal es Ezequiel 28. No se vaya a perder de Ezequiel 28, porque está bien interesante hoy la enseñanza. ¿De quién está hablando todo el tema de Ezequiel 28? Está hablando de el diablo, está hablando de Satanás, está hablando que era un ángel bello. Si usted lee Ezequiel 28, el contexto histórico está basado en el rey de Tiro, que fue un hombre malo, y este rey de Tiro fue el que cayó en la parte física por su orgullo, por su vanidad, por su poder, por su altanería, por su dominio, por su dinero, por su gobierno, por todo lo que usted quiera. Pero el trasfondo de este tema es Satanás. Y por eso Isaías capítulo 14, si lo puede leer por favor, Daisy, si lo puede leer en Reina Valera 1960, Isaías capítulo 14, verso número 12, en Reina Valera, porque ya lo leyó Jenny en Nueva Traducción Viviente, para que entendamos un poquito, por favor. Isaías 14, verso número 12 al 15. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por la tierra, tú que deleitabas a las naciones, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol. Wow, amén. Entonces, dése cuenta cómo él dice, lucero de la mañana, era un lucero bellísimo, era una estrella resplandeciente. ¿Quién? Satanás, era un ángel precioso, era el ángel más precioso de todos en la creación. Se enalteció, se volvió orgulloso y quiso ser igual a Dios. Quiero que entendamos bien este tema en esta tarde. Aquí en esta parte, en la Nueva Traducción Viviente, dice, estabas en el Edén.
no está haciendo referencia al Edén de la tierra, entienda bien, está haciendo referencia al paraíso de Dios, al solaz de Dios, a el lugar donde estaba Dios, porque Satanás estaba o había sido creado en el tercer cielo. Luego está diciendo más abajo que él estaba adornado con multitud de piedras preciosas, y esas piedras preciosas son los dones que Dios le había dado a Luzbel, al ángel precioso se le dio muchos dones, muchos dones. Más adelante dice que él se paseaba y caminaba entre las piedras de fuego. Esas piedras de fuego, ¿quiénes son? Ángeles, muchos ángeles. Él era el que gobernaba, él era el precioso, era el bonito, era el majestuoso, por así decirlo, delante de todos los ángeles. Era un querubín precioso. Dice que luego más adelante, dice en el verso número 16, tu abundante comercio te llevó a la violencia. Tu abundante comercio te llevó a la violencia. ¿A qué violencia se refiere? La violencia es a que él empezó a pensar o a manipular a los ángeles, a engañar a los ángeles para que los ángeles se fueran con él. Él trató de ser igual ¿a quién? A Dios. Trató de ser igual a Dios. Entonces dice, te eché guardián poderoso del lugar que tenías entre las piedras preciosas, o sea, entre los ángeles. Más adelante, en el verso 18 dice, profanaste los santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. ¿A qué se refiere con el comercio deshonesto? A que él empezó a manipular a los ángeles, a los demás ángeles. Se volvió un comerciante. Él empezó a engañar a los ángeles para arrastrárselos a todos ellos y engañarlos, para que todos confabularan contra Dios. Esa es la verdadera historia de Satanás. Eso quiere decir que el pecado se originó ¿en dónde? En el cielo. El pecado no se originó en la tierra, sino que el pecado se originó en el cielo como tal. Ahora, ¿qué son los ángeles? Los ángeles son espíritus. Los ángeles son espíritus. Entienda bien el concepto en esta tarde. Por favor, no se va a perder el tema. Los ángeles son espíritus. Los ángeles son un espíritu viviente que viven eternamente como Dios. Los ángeles viven eternamente como Dios, pero los ángeles dependen de Dios. No es que los ángeles tengan vida en sí mismos. ¿Me hago entender? No se va a confundir. Los ángeles son espíritus eternos, pero los ángeles no tienen vida por sí mismos. Porque el único que tiene vida por sí mismo es Dios, y es lo que dice Éxodo, el capítulo 3, verso 14. Por favor, vaya conmigo a Éxodo 3, 14. Alguien que lo léelo en Reina Valera 1960. Éxodo capítulo 3, verso número 14. Para que entendamos, Éxodo 3, 14, por favor. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. Yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. ¿Qué significa el término yo soy el que soy? Yo soy el que soy es, dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy. Les voy a pedir un poquito de quietud, por favor, a todos. Yo soy significa el único Dios que se sostiene por sí mismo. Eso significa yo soy el que soy. El único Dios que se sostiene por sí mismo. Eso significa. Por lo tanto, nadie más tiene vida en sí mismo. Entonces la Biblia, vamos a sintetizar, la Biblia tiene 3 seres espirituales. 3. No es el Padre, no es el Hijo, no es el Espíritu Santo, no se confundan. 3 seres espirituales es que Dios es espíritu, los ángeles son espíritu
y los hombres son espíritu. Pero los ángeles dependen del ser del Dios viviente para que tengan vida. Los hombres dependemos del Dios viviente para que tengamos vida. Pero Dios no depende de nadie porque Él en sí mismo es ¿qué? La vida. ¿Entiende usted lo que le estoy diciendo en esta tarde? Yo soy el que soy, es el que produce la vida. En cambio, los ángeles no producen su propia vida. Para que los ángeles produzcan su propia vida, tienen es que permanecer en la posición que Dios les ha dado. Para que los ángeles tengan vida espiritual, deben permanecer en la posición que Dios les ha entregado. ¿Qué le entregó Dios a Luzbel? ¿Una qué? Posición. El ángel o el querubín más hermoso en el cielo. ¿Entiende usted lo que le estoy hablando en esta tarde? Por eso estamos leyendo Ezequiel y por eso estamos leyendo Isaías, para que entendamos el concepto. Cuando el ángel dejó la posición y se rebeló en contra de Dios, perdió ¿qué? La luz, perdió la vida y fue llevado a tinieblas. Por eso Ezequiel, ¿qué está diciendo? Que fue ¿qué? Expulsado. ¿A dónde fue expulsado? A los lugares más bajos de la tierra, al universo. Se fue expulsado juntamente con la tercera parte de los ángeles que él había engañado, porque él tenía una serie de comercio o había negociado con ellos y se los había arrastrado para invadir el cielo y para tomar posesión de Dios, para ser Dios. ¿Me hago entender? ¿Estamos entendiendo el tema en esta mañana, en esta tarde? Pero el ángel perdió la posición. Si un ángel pierde la posición, ese ángel pierde la luz de Dios. Si un ángel pierde la posición, ese ángel pierde la vida. Si un ángel pierde la posición que Dios le dio, ese ángel pierde la vida eterna. Aunque ese ángel no es que tenga vida eterna como hijo, tiene vida eterna es como un siervo, pero va a estar ¿en dónde? En tinieblas. Satanás expulsó a Luzbel del cielo y fue arrojado a todo el universo. Por eso este mundo es un mundo caído. Por eso la gente dice, ¿por qué matan las personas? ¿Por qué entran gente y matan en una escuela en Estados Unidos? Matan 40, 50, 80 niños. ¿Por qué? Porque Satanás está dominando este mundo por medio de ángeles caídos y por medio de demonios. Satanás está trabajando. Porque hay tanta muerte, porque hay tanta depravación, porque Satanás está manejando todo el universo, porque él es el príncipe de la potestad del aire. ¿Entiende usted? Porque él cayó a este universo. Él perdió la posición. Por eso ahora, vaya conmigo a primera carta a los Corintios, el capítulo número 15, el verso 45. Primera carta a los Corintios, capítulo número 15, verso número 45. Dice el verso número 45. Las escrituras nos dicen, el primer Adán se convirtió en ser viviente. Pero el último Adán, es decir, Cristo, es el espíritu que da vida, o es el espíritu vivificante. ¿Entiende usted? Dice, el primer Adán es un hombre que todavía no tenía la vida en el espíritu, solo tenía la vida biológica. Dios sopla aliento de vida en él y se convierte en un ser viviente. En un ser viviente. Pero ojo con esto.
Jesús es el espíritu que da vida. Jesús es el espíritu viviente, y sin Jesús ni los ángeles tienen vida porque pierden la posición, ni los seres humanos tienen vida porque pierden también la posición, no tanto como ángeles, porque no somos ángeles, sino como ¿qué? Como hijos de Dios. ¿Entiende lo que le estoy hablando en esta tarde? ¿Estamos entendiendo? Entonces, para que un ángel pierda la posición, ese ángel tiene que revelarse. Cuando un ángel se sale de la cobertura de Dios, cae, sale de las tinieblas, perdón, sale de la luz y cae ¿a dónde? A las tinieblas. Eso fue lo que le ocurrió a Satanás. Satanás era Luzbel, un ángel bellísimo, precioso, que se rebeló contra Dios, y lo que hizo fue Dios expulsarlo a todo el universo. Y cuando cae en el huerto del Edén, él cae en toda la tierra, y en el huerto del Edén ahora sí engaña ¿a quién? A Adán. Lo engaña para que él no solamente se pierda él, sino para que se pierda toda la humanidad. Por eso primera carta a los Corintios está diciendo que el primer Adán es una persona viviente, pero que el que da vida es el espíritu vivificante, que es ¿quién? Jesús. Jesús. Si usted no tiene relación con Jesús, usted y yo estamos ¿qué? Muertos completamente. Eso lo está registrando la palabra. Por eso se necesita entonces ¿qué? Recibir la palabra. Juan 6:63, por favor. Juan capítulo 6, verso 63. Juan capítulo 6, verso 63. Juan 6:3 dice: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué son las palabras que el Señor ha dicho? Son espíritu y son vida. Los ángeles, vuelvo y repito, los ángeles y los hombres son espíritus ¿qué? Vivientes. Los ángeles y los hombres son espíritus ¿qué? Pero Jesús es espíritu ¿qué? Vivificante. Es el que da vida a los ángeles y a usted, su merced. Si su merced permanece en la palabra, si su merced no permanece en la palabra, usted está muerto. Por eso el título es: no abandone la palabra, obedézcala. Cuando usted abandona la palabra, usted se muere, está muerto espiritualmente hablando. Pero cuando usted está en Cristo Jesús, entonces usted tiene vida. Ya dijimos que el ángel, para perderse, ¿qué fue lo que hizo el ángel? Perdió la posición. Para que el hombre se pierda y muera, ¿qué hace? Abandona ¿qué? La palabra. Entienda los dos conceptos en esta tarde. Vuelvo y le repito: para que el ángel se pierda y caiga en tinieblas, ¿qué hace el ángel? Pierde la posición. ¿Cuál posición? La que Dios le dio. De servicio. Los ángeles sirven. ¿Los ángeles qué? El ángel que deja de servir pierde la posición y entra en tinieblas. El hombre que pierde la palabra, abandona la palabra, pierde la posición como hijo y se convierte en hijo de mentira, de maldición. Y el padre ya no es Dios, sino ¿quién? Satanás, porque la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. ¿Entiende usted? Cuando el hombre no tiene relación con el Salvador y cuando el hombre no consume la palabra de Dios, entonces las palabras de Jesús, que son espíritu y que son vida, han cesado en ese hombre. Y por eso Efesios en el capítulo 2, el verso 1, dice claramente que todos estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados.
Los ángeles no se reproducen. Me explico. Mateo capítulo 22, vaya conmigo por favor a Mateo 22, verso número 30, por favor. Reina Valera 1960, alguien que lo lea. Mateo capítulo 22, verso 30, con voz de trueno. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Quiénes? Los ángeles. Los ángeles. Mateo 22, 30. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En ese sentido serán como los ángeles del cielo. ¿Los ángeles del cielo se reproducen? No, los ángeles no tienen relaciones sexuales. Pero los hombres sí se reproducen. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Que un espíritu, en la actualidad hay 7.000 millones de personas en todo el globo terráqueo. 7.000 millones de personas están siendo sostenidas por un solo espíritu, ¿entiende usted? En los ángeles no ocurre eso. En los ángeles cada ángel tiene vida individual, creada por Dios. Y ellos son ángeles de Dios y sirven a Dios. Y el día que ellos dejan de servir o cambian el carácter para mal, pierden la posición y entran en tinieblas. No ha ocurrido con ningún otro ángel, solamente con Satanás y con la tercera parte de los ángeles que él engañó. ¿Entiende usted? Por eso él cayó. Está en todo el universo. En los hombres no, en los hombres un espíritu sostiene a 7.000 millones de personas. ¿Entiende usted? ¿Está entendiendo esta tarde el tema? Un solo espíritu. Malaquías 2:15, por favor. Malaquías capítulo 2, verso número 15. Lo voy a leer. Malaquías 2:15. Bueno, en esta versión no está bien. Por favor, Reina Valera 60, alguien que lo lea con voz de trueno. Malaquías 2:15. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Cuántos espíritus hizo Dios? Uno. ¿Cuántos espíritus hizo Dios? Uno. Y luego dice ahí mismo Malaquías, ¿y por qué uno? Habiendo en él Abundancia de espíritu. abundancia de espíritu. Quiere decir que ¿por qué Dios no le hizo a cada hombre un espíritu? A Adán uno, a Eva uno, a Caín uno, a Abel uno, a Set uno, a Noé uno, a Cam uno, a Jafé uno a cada uno, a Salomón uno, a Jacob uno, a David uno, pero no fue así. Dios sopló aliento de vida solamente a uno. Lea bien la Biblia, Malaquías 2. ¿Y por qué uno? Porque él buscaba una descendencia para él. Y esa descendencia solamente estaba en aquellos que tenían vida en el espíritu. Por eso sopló aliento de vida única y exclusivamente a Adán, no a todos los hombres, solo a Adán. Y desde Adán hasta hoy, 2 de febrero, de junio estamos hoy. 2 de junio. Entonces todos los hombres se están sosteniendo por ese espíritu. Todos los hombres. ¿Entiende lo que estamos hablando en esta tarde? El hombre es un ser espiritual viviente igual que los ángeles. Los ángeles, al perder su posición, entran en oscuridad y tinieblas. El hombre que abandona a Dios, no tiene relación con Él, o abandona la palabra, pierde la relación y entra en tinieblas y en oscuridad. El único ser viviente que se sostiene por sí mismo es Dios. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Vuelvo y activamos la enseñanza. Ángeles y hombres
deben vivir con el espíritu que Dios ha dado, porque Dios es el ser vivificante. Fuera de Él no hay vida. Por eso la palabra de Él es la que produce la vida en los hombres. Cuando el hombre no escucha la palabra de Dios, su espíritu está muerto. Cuando los ángeles quitan su posición, caen en tinieblas. Satanás entonces salió de la gloria de Dios, de la cobertura de Dios, y cayó a este universo con la tercera parte de los ángeles. Fue destituido de la gloria de Dios, que es lo que acabamos de leer en Ezequiel capítulo 28 y en Isaías 14. Dice: oh querubín, tú que fuiste precioso, ahora ¿cómo eres? Ahora el mundo se va a burlar de ti. Ahora eres inmundo, ahora eres despreciable, ahora engañas a las naciones, ahora eres padre de mentira, ahora eres el primer criminal que engañó a Caín para que matara a su hermano Abel. Ahora eres lo más malo y despreciado porque perdiste la posición. Perdió la posición. Y el hombre pierde la posición, no tanto la posición, el hombre que pierde la palabra, y al perder la palabra su espíritu entra ¿en qué? En muerte y en tinieblas. En muerte y en tinieblas. Entonces, por eso acabamos de leer Mateo 22:30. Dice que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. O sea, los ángeles no tienen relaciones sexuales. Los ángeles no se reproducen. Ningún ángel dice: ay, voy a tener angelitos. Ay, vamos a tener angelitos en el hospital aquí. En el hospital de aquí, ¿cómo se llama? ¿Victoria? En el Victoria Hospital. Entonces ahí llega un ángel con sus buenas alas bien gigantes y su esposa, y salen los angelitos porque hicieron el amor, tuvieron relaciones sexuales. No se multiplican. A los ángeles Dios le dio un espíritu a cada uno. Espíritu eterno, no vivificante, sino espíritu eterno vivo. A los hombres se le dio un solo espíritu. En Adán se sostienen 7.000 millones de personas hasta el día de hoy. Y eso la gente no lo ha entendido. Por eso es tan importante depender de Dios. Los ángeles viven entonces, ¿por qué? ¿Por guardar qué? La posición. Los hombres viven, ¿por qué? ¿Por guardar qué? La palabra. La palabra de Dios. ¿Entiende usted? ¿Cuál posición es la que los ángeles van a perder o han perdido? ¿Qué son los ángeles? Siervo. Pues los ángeles son espíritus con vida. Los ángeles son siervos. Los ángeles son dulos. Los ángeles son esclavos. Los ángeles son llamas de fuego. Los ángeles son espíritus ministradores. ¿Qué más son los ángeles? Los dedos de Dios. Los ángeles son servidores todo el tiempo. Si los ángeles sirven, están en la correcta posición. Si los ángeles no sirven, han salido de la cobertura de Dios y entran en tinieblas. ¿Entienden lo que estamos hablando en esta tarde? ¿Quién es el que produce entonces la vida? Jesús produce la vida. No abandone la palabra, no abandone la vida, obedezca ¿qué? La palabra. Los ángeles todo el tiempo están sirviendo, ayudando, dando, haciendo. ¿Para quién? Para Dios. Pero cuando los ángeles no sirven para Dios o no hacen la función de Dios, son expulsados, son encerrados en prisiones de oscuridad. Y cuando hablamos de prisiones de oscuridad, no nos estamos refiriendo a la luz física, sino nos estamos refiriendo a la gloria de Dios. La gloria de Dios es la doxa. La gloria de Dios es la luz de Dios, no es la luz que usted ve creada. Hoy está siendo un día hermosísimo. Desde esta mañana yo sé que usted se levantó temprano, hizo el desayuno, fue a trotar, hizo cosas deliciosas para venir aquí al servicio en esta tarde. Otros sí se quedaron rascándose el ombligo todo el día y toda la tarde, porque ellos no quieren guardar la palabra. No quieren guardar la palabra, desechan la palabra. No son ángeles, porque si fueran ángeles estarían sirviendo a Dios, pero no son ángeles.
Nosotros, como no somos ángeles, queremos que guardar ¿qué? La palabra, obedecer la palabra. Entonces no es la luz física a la que se está refiriendo aquí. Cuando los ángeles caen, pierden la posición y salen de la gloria, de la luz de Dios, no la luz creada, sino de la doxa de Dios, del poder de Dios, y entran en tinieblas. Judas tiene solamente un capítulo, el verso 6, léalo por favor y mire lo que dice. Judas 1:6. Judas 1:6. O Judas 6, versículo 6, porque no hay más, sino un capítulo. Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Vuelve y lo repite, por favor. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿En dónde fueron guardados los ángeles? En prisiones. En prisiones de oscuridad. Y entonces usted va a decir, pero si ellos cayeron en todo el universo, aquí en el universo hay luz. Hoy está buen sol. A esa luz no se refiere, vuelvo y le repito, un ángel está en tinieblas. Los ángeles de Satanás están en tinieblas porque, vuelvo y lo repite, no guardaron ¿qué? Su posición. Su dignidad. Cuando habla de dignidad está hablando de su posición. Voy a leerlo en esta versión. El verso número 6 dice claramente, verso 6, y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. ¡Wow! ¿Se imagina usted eso? Esos ángeles son los que Satanás engañó. El querubín que leímos en Ezequiel capítulo 28. ¿Estamos hoy despiertos, hermanos? Amén. ¿Y dónde más leímos eso? Isaías 14. Isaías 14. Allí dice claramente que Satanás fue expulsado. ¿A dónde? A todo el universo, porque no guardó ¿qué? La posición como ángel. Él era querubín. Los querubines sirven, los querubines están dispuestos a servir. El día que dejen de servir, pierden la gloria de Dios. El hombre que no guarde la palabra de Dios, muerto espiritualmente es. Estoy haciendo un símil entre ángeles y hombres. Usted no es ángel, entonces no se escuche solo el tema de ángel, pero no piense que usted es un ángel. Usted es una persona común y corriente. Por lo tanto, el día que usted abandone la palabra, usted muere espiritualmente hablando. El día que usted no ora, muere espiritualmente hablando. Usted no está cumpliendo la función para la cual Dios lo llamó. A los ángeles ya se los fueron encerrados ¿en dónde? Prisiones de oscuridad. Dice, porque no permanecieron. Les recuerdo que los ángeles no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad. Dios le dio unos límites de autoridad a los ángeles, pero los ángeles se salieron de esos límites. Entonces quisieron usurpar el lugar de Dios. El hombre hoy no quiere reconocer a Dios. Hoy el hombre no quiere reconocer a Dios. Hoy el hombre no quiere tener relación con Dios. Al hombre le cuesta tener relación con Dios. Al hombre le cuesta reconocer la palabra. Le cuesta leer la Biblia, pero no le cuesta tener el Facebook prendido 10 horas. Le cuesta orar, pero no le cuesta estar en el YouTube metido 20 horas. Le cuesta indagar en la Biblia, pero no le cuesta prender el computador. Eso sí no le cuesta, porque están todos enceguecidos y no están cumpliendo el propósito de Dios. Están apartándose de la palabra y por eso van a perder la vida espiritual. El único Dios que se sostiene por sí mismo es Dios eterno. Por eso Éxodo 3 dice, yo soy el que soy, que significa el único Dios que se sostiene por sí mismo. ¿Los ángeles se sostienen por sí mismos? No. ¿Usted se sostiene por sí mismo? No. Dependemos de la palabra para ser bendecidos con Dios juntamente, dice la palabra. Entonces, segunda de Pedro 2:4, por favor.
Alguien que lea, por favor, 2 de Pedro 2:4 en Reina Valera con voz de trueno. 2 de Pedro 2:4, la voy a leer en Reina Valera 1960. 2 de Pedro 2:4 dice: pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. Este infierno no es el infierno del lago de fuego y azufre. Este infierno es el abismo o todo el universo donde ellos están encadenados. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? El infierno no está inaugurado. Como no está inaugurado, no está allí. Este término de infierno está hablando de un lugar o todo el universo que son prisiones de ¿qué? Lo acabamos de leer ¿en dónde? En Judas. Mire, si usted no lee la Biblia y no abre la Biblia, hermano, usted me va a mirar mal y rayado. Tiene que leer la Biblia. No crea lo que yo le digo. No crea absolutamente nada. Crea lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice en Judas que Satanás fue ¿qué? Expulsado juntamente con los ángeles. ¿En dónde? Prisiones de oscuridad. Ahora, ¿qué está diciendo segunda carta de Pedro capítulo 2 verso 4? Pues Dios ni siquiera, ¿Dios perdonó a los ángeles? No los perdonó. ¿A quién quiere perdonar el Señor? Nosotros. A la humanidad que se arrepiente y regresa ¿a quién? A Dios. Por eso dice aquí, pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. Miren lo que dice acá: dentro de las fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Por favor, Reina Valera 60. ¿Alguien? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Voz del trueno. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Prisiones de oscuridad. ¿Se da cuenta? ¿Los ángeles ya fueron juzgados? No. Fueron juzgados en cuanto al hecho de perder ¿qué? La posición. Usted, una persona que no tiene a Cristo y no conoce la palabra y no vive en la palabra, está en prisiones de oscuridad, por así decirlo, en su vida espiritual. Está muerto espiritualmente hablando. Físicamente puede estar bien, pero espiritualmente está ¿qué? Muerto. Eso es lo mismo. Los ángeles todavía no han sido juzgados. Están esperando ¿qué? ¿Qué están esperando? El juicio. Como el juicio no ha llegado, la cárcel está, el infierno está ¿qué? Desocupado. ¿Entiende usted? Por lógica, hasta por lógica, aunque está en la palabra, pero por lógica. No podemos decir que el infierno está lleno. No hay nadie en el infierno, nadie en el infierno, nadie en el cielo, porque Jesús no ha venido por segunda vez. Cuando Él vuelva por segunda vez, los hombres serán juzgados, los ángeles serán juzgados, y ahora sí saldrán de las prisiones de oscuridad que está hablando Judas capítulo 1 el verso 6 y segunda de Pedro capítulo 2 el verso 4, para entrar ahora ¿hacia dónde? Al lago de fuego y azufre, que ahora sí es la muerte eterna en el infierno. Porque perdieron ¿qué? ¿Qué perdieron? Su posición. ¿Qué perdieron? Su posición. Ahora el ángel perdió la posición, los ángeles perdieron la posición de servir, de adorar. Cuando el hombre pierde la posición, cuando el hombre pierde la palabra, no la posición, la palabra, está muerto espiritualmente hablando. Muerto. Y solamente el espíritu vivificante, que es Jesucristo, es el que nos produce la vida. No es, escúcheme bien lo que le voy a decir en esta tarde, no es que usted venga a culto el domingo para que usted tenga vida eterna. No es eso. Es que cuando nos reunimos acá es porque estamos entendiendo el concepto de la palabra, pero el concepto de que le da vida eterna a usted es que usted tenga la palabra viviendo en su vida. ¿Entiende usted? No es que usted, yo ya fui al culto y ya fui al culto, entonces ya tengo vida. No. Usted puede estar aquí en el culto y puede estar pensando en otras cosas. Entonces usted está desconectado. Usted puede estar en el culto y estar pensando en la película que va a ver ahorita en Netflix dentro de 1 hora y media con chitos, maní, caramelo y palomitas de maíz. Usted puede estar pensando en eso en este momento. Y si usted está pensando en eso en ese momento, usted está mal, está perdiendo la palabra, porque los ángeles ya perdieron la posición. ¿Me hago entender?
Si usted está amando al Señor de verdad y vive en Él, pues Él es el Espíritu vivificante que nos da vida a nosotros. Entonces, está bien claro que un hombre cuando pierde la palabra del Señor, cuando no vive en Él, cuando no tiene relación con Él, está completamente muerto, muerto, muerto. Por eso Génesis capítulo 2, vaya conmigo a Génesis capítulo número 2, verso 15 al 17. Génesis capítulo 2, verso 15 al 17. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. ¿Qué hizo Dios? ¿A quién colocó en el Edén? Al hombre. ¿Para qué? Para cultivar el Edén. Para eso lo puso. Dijo, cultive el Edén y cuide el Edén. A Dios, al ángel, ¿qué se le dio? ¿Qué se le dio al ángel? Una posición. ¿Qué se le dio al ángel? Una posición. ¿Una posición de qué? De servir. Servir. ¿Qué le dio Dios a Adán? Una palabra. Una orden. ¿Cuál? Labre la tierra, cuide el jardín y no coma esta fruta o este fruto. Esa fue la palabra. Cuando Satanás escuchó eso, vino y engañó ¿a quién? A Adán. ¿Y Adán qué desobedeció? La palabra, el mandamiento. ¿Entiende usted? Porque Adán tenía vida ¿en dónde? En el Espíritu. En el Espíritu. Cuando Adán recibió la vida en el Espíritu, se convirtió en un ser viviente que Dios le había dado, o sea, el Espíritu vivificante. Y Satanás sintió rabia y sintió celos y dijo, yo caí porque perdí la posición con todos los ángeles, ahora me voy a arrastrar a toda la descendencia de Dios, a los hombres que tienen el soplo de aliento de vida. Y vino a engañar entonces ¿a quién? A Adán, para que él también ¿qué? Se muriera y para que no obedeciera ¿qué? La palabra. Por eso usted hoy ve tantos jóvenes perdidos en este mundo y tanta gente perdida, porque ellos están desconectados de la gloria de Dios, porque no están guardando la palabra, porque un solo espíritu, según Malaquías 2:15, Dios le dio a Adán y sobre ese solo espíritu está sustentada toda la humanidad. ¿Entiende usted? Esto es una belleza. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Pero esto es una belleza. Por eso el Espíritu vivificante vino. ¿Para dar qué? Vida. Si Él no hubiera venido, estaríamos mal en esta tarde. Pero gracias a Dios que Él vino. Siga leyendo por favor la palabra en 2:15. Entonces dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, ¿qué dijo el Señor? Si comes de su fruto, ¿qué? Ciertamente, ¿qué? Morirás. Ciertamente morirás. ¿Y se murió? Se murió espiritualmente hablando. Romanos capítulo 2 verso 8, por favor. Romanos capítulo 2 verso 8. Romanos, carta a los Romanos, capítulo 2, verso número 8. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer ¿qué? La verdad. La verdad. Vuelvo y lo leo, despacio. Pero derramará su ira. ¿Quién va a derramar su ira? Dios. Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre nosotros. Sobre, dice, su ira y el enojo sobre los que viven para sí mismos. O sea, los que no tienen relación con Dios. Yo le hago una pregunta en esta tarde. ¿Cuántas personas o qué porcentaje usted cree de esos 7.000 millones de personas que hay en el mundo? ¿Cuántas
¿qué porcentaje usted cree que no tienen a Dios? 70. Dígame el porcentaje. 70. 90, 70. 70. ¿Un porcentaje? 80, 98. Yo creo que más por ahí. Vamos, va, 98%. Entre un 90 y un 98% en el mundo. Imagínense, están sin Dios. Porque están sostenidos por un espíritu que es el espíritu de ¿quién? De Adán. ¿Por qué uno? Porque estaba buscando una descendencia para él. Se da cuenta, los ángeles les dio un espíritu a cada uno. Perdió la posición, fueron encerrados en prisión de oscuridad. El hombre que desobedece la palabra fue muerto espiritualmente hablando. ¿Cómo hacemos para regresar? Bueno, ya estamos en él, se supone, ¿no? Entonces está diciendo acá, él juzgará, el verso número 6, él juzgará a cada uno según los que haya hecho. Romanos capítulo 2, verso 8, perdónenme, 8, gracias. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad. Y en cambio viven entregados ¿a qué? Injusticia. A la maldad. ¿Hay otra versión, dice algo diferente? Injusticia. Injusticia. La injusticia. Los que se niegan a obedecer la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús. La palabra. Juan 17:17, por favor. Juan 17:17. ¿En dónde somos santificados los hombres? En la palabra. Por eso si desobedece está la ira de Dios. Juan 17:17 dice claramente: santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Si el hombre no conoce la palabra, la ira de Dios está sobre él. Si el hombre no conoce la palabra, su espíritu está muerto. Le hago otra pregunta en esta tarde, iglesia. Si usted va a una iglesia donde le predican de emociones, dinero, carros, camionetas, viajes, esposa y esposito, relaciones interpersonales, carritos, amiguitas, proyectos, empresas, negocios, lindos todos, abrazo, abajo y becho. ¿Usted qué cree? ¿Que esa iglesia es de sana doctrina? No. ¿Que porque el pastor es lindo y hermoso y buena gente y es un señorazo? ¿Usted cree? ¿Usted cree? ¿Que porque hay harta gente y el auditorio está lleno, un auditorio repleto, 500, 200, 400 personas sentadas? Miren, ni abren la Biblia, ni abren la palabra, ni la abren. Conozco iglesias llenas donde no se abre la Biblia, donde no se escucha la hoja, donde no se explica la palabra. Por lo tanto, el hombre ha perdido ¿qué? La vida espiritual. Está lejos de la gloria de Dios, aún en las iglesias, aún con los pastores lindos que hablan de hermoso y bello, pero no está hablando, el pastor no les está dando la vida. El pastor tiene que cumplir una función. ¿Cuál? Llevarlos a los pastos verdes. Si el pastor no lo lleva a los pastos verdes, a su rebaño, el pastor está mal y a él se le va a aplicar el juicio doblemente más que los de abajo. Porque él es el que tiene que dar el alimento espiritual para que conozcan al Salvador y tengan la vida. Pero si no conocen la palabra, ¿cómo van a tener la vida? Por eso dice que la ira de Dios está sobre aquellos que no conocen la palabra, que no tienen relación con el Salvador, no tienen relación con el Dios o con el Espíritu que vivificante. Entonces, Adán perdió ¿qué? La palabra. Adán desobedeció ¿qué? La palabra, según lo que está diciendo Génesis capítulo 12, el verso 15. Entonces, si el hombre obedece a Dios, ¿qué recibirá? ¿Qué recibirá él? ¿Qué cree que recibirá el hombre que obedece a Dios? Vida eterna, santidad. Por eso Juan 17:17, santifícalos en tu palabra es verdad. Juan 8:32. Si el hombre recibe la palabra, ¿qué va a recibir? Juan 8:32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si el hombre conoce la verdad, ¿qué va a recibir? Libertad. Si el hombre conoce la verdad, ¿qué va a recibir? Libertad. Vida eterna. Juan 17:3.
Y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si el hombre conoce la palabra y la verdad, ¿qué va a recibir? Vida eterna. Mateo capítulo 6, verso 22. Mateo capítulo 6, verso 22. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Mateo 6:22. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿qué densa es la oscuridad? ¿Qué recibe todo aquel que conoce la palabra? Luz. La Biblia también dice: pedid y se os dará, pedid y se os dará, buscadme y hallaréis. Entonces, todo aquel que tiene relación con Cristo realmente tiene vida. No abandone la palabra, porque si usted no abandona la palabra, si usted tiene relación con el Salvador, si usted tiene relación con Él, entonces usted tiene ¿qué? Vida. ¿En dónde? En el Espíritu. Vida eterna. Santificación, potestad, autoridad, conocimiento, dominio propio, no demonio propio. Hay gente que tiene demonio propio. Yo no estoy hablando de eso. Dominio propio. Hay gente que tiene su propio demonio. No. Dominio propio. Cuando conocemos la palabra, usted es un hijo de Dios. Cuando conocemos la palabra, usted ha pasado de la condición de criatura a hijo de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la autoridad de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios, dice la palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Usted entiende? No abandone la palabra. ¿Qué fue lo que hizo entonces Adán? Adán perdió ¿qué? La palabra. Adán perdió el mandamiento, y cuando Adán perdió el mandamiento, inmediatamente se dañó la relación con Dios, se perdió la luz, la doxa, la gloria de Dios, y entró la muerte a todos los hombres, según Romanos capítulo 5, el verso 12, por cuanto entró el pecado en un hombre, entró la muerte a todos los seres humanos. Cada vez que usted va a Toronto, a Vancouver, aquí en London, en el downtown, y usted ve toda esa gente caminando, algunos lindos, otros muy desechables, otros desgañetados, otros bien arreglados, otras muy lindas, otras ve con cuerpos preciosos, mujeres simpáticos, todos ellos que no tienen relación con el Salvador, que han abandonado la palabra, están ¿qué? Muertos espiritualmente, porque solamente Dios hizo un espíritu, según Malaquías 2:15, y por ese espíritu entró la muerte a todos los hombres por la desobediencia de Adán. 7,000 millones de personas están siendo sostenidas hoy por el espíritu de Adán. La pregunta es: ¿usted qué está haciendo para que esos 7,000 millones de personas salgan de esa muerte espiritual y vengan al conocimiento de la palabra, y vengan al conocimiento del Salvador? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted? Ahora la otra pregunta es: ¿usted sí tiene vida? ¿Usted tiene vida en el Espíritu? ¿Usted sí la está teniendo? ¿Usted está entendiendo la Biblia o cree entender la Biblia? ¿O usted está entendiendo la interpretación del apóstol? ¿O lo que diga Google, Internet o YouTube, y no lo que está diciendo el Señor por la palabra? Si el ángel perdió la posición, el hombre perdió ¿qué? La relación. Entonces, concluyo con Isaías capítulo 14, como lo que leyó Jenny. Concluyo con 14:12. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana?
Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Allí todos te mirarán y se preguntarán: ¿puede ser este el que sacudía la tierra y hacía temblar los reinos del mundo? ¿Quién sacudió la tierra? ¿Quién hace temblar los reinos del mundo? Satanás hace temblar la tierra, y Satanás hace temblar los reinos del mundo. Léalo, acabamos de leerlo. Se lo leo otra vez. ¿Qué dijo Satanás en el verso 14? Escalaré hasta los cielos más altos. Entonces él dijo: yo voy a llegar arriba. Perdió la posición. Dios le dijo: me servirá, adorará, ministrará, querubín protector. Él dijo: no lo voy a hacer, voy a ser mejor que tú, te voy a quitar y voy a hacer que el mundo me adore, y me voy a llevar también tus ángeles para que me adoren. Eso fue lo que hizo Satanás. En el cielo hubo orgullo. Dijo: Satanás dijo: yo soy más lindo que tú, yo soy lindo, entonces te voy a tumbar. Lo que no contaba él era que lo que él no creía era que lo iba a ser expulsado por perder la relación, y fue desechado en todo el universo, en prisiones de oscuridad, juntamente con sus angelitos que había engañado. Por eso, con sus contrataciones, él hizo contrataciones, él negoció, él hizo comercio allá en el cielo. Él dijo: váyase conmigo y yo le voy a dar una posición alta, váyase conmigo y usted va a ser el ministro de guerra, váyase conmigo y usted va a dominar a todo lo que usted quiera, váyase conmigo. Imagínense lo que hizo Satanás. Pero dice entonces: escalaré los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio serás bajado al lugar de los muertos. ¿A dónde fue bajado? ¿Dónde es el lugar de los muertos? ¿El cementerio? No, su merced. Aquí, este universo es el lugar de los muertos. En cambio serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Allí todos te mirarán y se preguntarán: ¿puede ser este el que sacudía la tierra y hacía temblar los reinos del mundo? ¿Quién sacudía la tierra? ¿Y quién hacía temblar los reinos del mundo? ¿Y es este el que destruyó el mundo y lo convirtió en una tierra baldía? ¿Es este el rey que demolía las grandes ciudades del mundo y no tenía compasión por sus prisioneros? ¡Wow! ¿Satanás tiene compasión por sus prisioneros? No, Satanás quiere destruir a usted, llevarlo a que no tenga relación con Dios, que sus hijos se droguen, se acuesten contra el mundo y todo el mundo, que se mezclen con la basura de este mundo, que sus hijos no busquen a Dios, que sus hijos se pierdan. Es más, usted puede decir: pues mis hijos no toman, no fuman, no roban, no matan. Está bien, pero sus hijos están perdidos estudiando. Y no me vaya a malinterpretar, estudiar es bueno, pero si el estudio es superior a Dios, están perdidos. ¿Entiende lo que le estoy diciendo en esta mañana? Si su hijo quiere ser un profesional y ama más su profesión que a Dios, se perdió. Y entonces el papá dice: estoy contento porque están bien, tienen su carrera y tienen su título, pero ¿están lejos de Dios? Sí, también están ¿qué? Perdidos. Por eso no abandone la palabra. ¿Se da cuenta? Porque pensamos que está bien porque estudian bonito y tienen buenas notas y ya tienen una profesión. Sí, pero ¿tienen relación con Dios? Y si no tienen relación con Dios, abandonaron la palabra. O sea, se cuenta que no solamente es las drogas, es otras cosas que hacen que se pierda la relación con Dios, lamentablemente. Entonces, para concluir el ángel se perdió porque perdió la posición como siervo. El hombre se está perdiendo porque no está guardando la palabra de Dios y porque no está teniendo relación con Dios. La pregunta es, como siempre: ¿estamos guardando la palabra? Yo creo que sí. Amén. Amén. ¿Estamos guardando la palabra? Amén. Amén. Yo respondo por ustedes, yo creo que sí. Vamos a ponernos de pie en esta tarde.
Amén. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta tarde, Dios del cielo, por tu poderosa palabra. Hemos predicado tu palabra, Señor amado. Y yo creo con toda seguridad, Señor, que tu palabra es viva y que tu palabra es eficaz. Señor del cielo, gracias, porque por medio de tu palabra nosotros tenemos la vida. Señor, tú eres el único Dios que se sostiene por sí mismo, como dice Éxodo 3:14. Los ángeles son un espíritu viviente, pero perdieron su posición de ángeles cuando él, Satanás, Luzbel, quiso ser igual a Dios, igual a ti, y fue encerrado en prisiones de oscuridad, como dice Judas 1:6 y 2 de Pedro capítulo 2 verso 4. Pero finalmente, 1 de Corintios capítulo 15 verso 45, dice la palabra que Jesús es el espíritu vivificante para los hombres y aún para los ángeles. Pero los ángeles ya perdieron la posición, por lo tanto Dios no va a salvar a los ángeles. Dios vino a salvar lo que se había perdido, y lo que se perdió fue los hombres. A Adán se le dio un espíritu, y ese espíritu él lo recibió en el huerto del Edén. Él perdió la relación cuando desobedeció la palabra, cuando abandonó la palabra, cuando abandonó el mandamiento. Para eso vino Jesús entonces, como dice primera carta de Juan capítulo 3, el verso 8, dice la palabra que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Él vino para dar vida y vida en abundancia, como dice Juan capítulo 10, el verso 10. Él vino a rescatar a los herederos de la salvación, como dice Hebreos. Él vino a dar vida y vida abundante. Por eso Juan capítulo 3, el verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Señor, yo creo que esta iglesia, León de Judá, constructores del reino, Señor, tiene la vida eterna. Yo creo, Señor amado, que esta iglesia está entendiendo tu palabra y está haciendo tu palabra y está perteneciendo a tu palabra. Que no abandonemos tu palabra y que no abandonemos, Señor amado, nuestra posición como hijos de Dios. Gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comprendimos